Me llamo Javier Alcázar. He levantado un imperio inmobiliario desde los cimientos. He negociado con tiburones financieros, y he comprado el silencio de hombres poderosos con un simple talonario. Creía, con la arrogancia que solo da el dinero, que no había problema en el mundo que no pudiera solucionar. Pero me equivocaba. Fui derrotado, humillado, y puesto de rodillas, no por un rival de negocios, sino por el llanto incesante de mis dos hijas recién nacidas, Luna y Aurora. Su llanto se convirtió en la banda sonora de mi fracaso, un recordatorio constante de que, en el momento en que creí tenerlo todo, en realidad lo había perdido para siempre. Cada lágrima que derramaban, era una acusación silenciosa que me destrozaba por dentro, un eco de la vida que se me fue con Elena, su madre. La mansión de La Moraleja, que había diseñado como un monumento a mi éxito, se transformó en una prisión de lujo. Sus paredes de mármol frío, sus ventanales gigantes que daban a un jardín perfectamente cuidado, y su minimalismo estudiado solo servían para amplificar el sonido agudo y desesperado de mis hijas. El silencio, ese bien tan preciado que antes compraba, se había convertido en una quimera. Gasté una fortuna indecente intentando recuperarlo. Traje a los pediatras más prestigiosos de Madrid, a neurólogos de renombre, incluso a una especie de gurú del sueño infantil que cobraba por horas lo que un obrero en un mes. Llené la habitación de las niñas con cunas inteligentes que se mecían solas y sistemas de sonido que emitían ruidos blancos. Nada funcionó. El dinero compraba diagnósticos y facturas, pero no la paz. Las palabras más crueles que he escuchado en mi vida no salieron de la boca de nadie, estaban en ese llanto. Día y noche sin descanso me gritaban lo mismo: fracasado, impostor, tú no eres suficiente. Me acusaban de no poder darles el calor que su madre les habría dado. Y lo peor es que tenían razón. Me mantenía a una distancia segura, tratándolas como un problema logístico, un proyecto que se había torcido. Revisaba los informes de las niñeras, controlaba los horarios de las tomas y los cambios de pañal como si fueran las cuentas de una de mis empresas. Apenas las cogía en brazos. Su pequeño cuerpo contra el mío era un recordatorio físico de mi pérdida, un contacto que me quemaba el alma y me enfrentaba a la culpa de estar vivo mientras Elena no lo estaba. El impacto no fue un golpe seco y repentino, sino el goteo constante de mi propia impotencia. Me sentía un extraño en mi propia casa, un fantasma que deambulaba por pasillos que él mismo había ordenado construir. La vida me había jugado la peor de las pasadas. Me había quitado a mi mujer en la sala de partos y, a cambio, me había dejado dos pequeñas almas que lloraban mi condena. Me sentía abandonado por el destino, humillado por mi incapacidad para ejercer la paternidad más básica, consolar a un hijo. La soledad que se siente en una mansión llena de empleados, que te miran con una mezcla de respeto y lástima, es la más profunda y desoladora que un hombre puede experimentar. Cada día era una nueva prueba de mi inutilidad. Todo llegó a su fin una mañana de martes. La última de la larga lista de niñeras, una mujer suiza con un currículum impecable y referencias de la realeza europea, tiró la toalla. Dejó su delantal perfectamente doblado sobre una butaca, recogió su bolso de marca y, antes de irse, se plantó delante de mí. Me miró con esa frialdad profesional que desarma y sentenció: «Señor Alcázar, sus hijas no están enfermas. No necesitan un método, necesitan algo que ni mi experiencia ni su dinero pueden comprar». Sus palabras fueron el golpe de gracia. Mientras el eco de sus tacones se perdía por el interminable pasillo y el llanto de mis hijas arreciaba desde el piso de arriba, sentí cómo el mundo que había construido se desmoronaba. Y fue justo en ese instante de ruina total, cuando levanté la vista, que la vi a ella por primera vez. Ella estaba allí, de pie en el umbral de la cocina, con la luz de la mañana dibujando su silueta. Era Lucía, la hija de mi ama de llaves. No era más que una chiquilla, pero en su mirada había una calma que yo no había visto en meses, quizás en años. Y al verla, tan serena en medio de mi caos, no pude evitar que la mente se me fuera muy lejos de allí. Lejos de la mansión, del mármol y del silencio comprado a base de billetes. Se me fue a un piso de 40 metros en Usera, a un colchón en el suelo y al olor a pintura barata. Se me fue a una época en la que mi única riqueza era la mujer que dormía a mi lado,
una mujer que creía en mí cuando yo no era más que un chaval con más hambre que vergüenza. Esa mujer era Elena, y su recuerdo me golpeó con la fuerza de un tren de mercancías. Yo no nací en cuna de oro, ni mucho menos. Mi infancia olía a taller mecánico y a las manos agrietadas de mi padre. Crecí sabiendo lo que era un plato medio vacío, y unos zapatos con agujeros disimulados con cartón. No me quejo. Aquello me hizo duro, me enseñó a pelear. Pero también me plantó una semilla en el pecho. El juramento de que mis hijos jamás sabrían lo que es pasar necesidad. Quería construir un muro tan alto de seguridad y de dinero, que ninguna de las miserias que yo conocí pudiera saltarlo. Fue una promesa que me hice a mí mismo en silencio, una noche de frío, y que años después le repetí a Elena, mirándola a los ojos, mientras compartíamos una bolsa de pipas en un banco del parque. Ella sonrió y me dijo que no necesitaba muros, que me necesitaba a mí, que poco sabía yo entonces del verdadero valor de las cosas. A Elena la conocí en una verbena de barrio. Yo era un don nadie que intentaba vender pisos sobre plano para una constructora de 3 al cuarto y ella era luz. Estudiaba historia del arte, leía poesía, y tenía una risa que parecía capaz de arreglar el mundo. No sé qué vio en mí, un tipo tosco, con las manos ásperas y la ambición saliéndome por los poros. Pero lo vio al hombre que yo quería llegar a ser, no al que era. Nuestras primeras citas fueron paseos por el Retiro y bocadillos de calamares en la Plaza Mayor, porque no me llegaba para más. Y en cada uno de esos momentos sencillos yo sentía que estaba tocando el cielo. Ella no quería mi dinero, porque no lo tenía. Quería mis sueños, y me ayudó a darles forma, a creer que eran posibles. Los primeros años de matrimonio vivimos en un pisito interior que apenas veía el sol. Yo trabajaba 16 horas al día, a veces más. Llegaba a casa de madrugada, con el cuerpo molido y la cabeza a punto de estallar, y me la encontraba en la pequeña cocina, con los libros de contabilidad de mi recién nacida empresa extendidos sobre la mesa de hule. Ella llevaba las cuentas, contestaba el teléfono y me preparaba un café cargado para que aguantara un par de horas más. Construimos los cimientos de lo que hoy es el Imperio Alcázar con sus números y mi sudor, con noches en vela y la fe ciega del que no tiene nada que perder. Éramos un equipo, 2 soldados en la misma trinchera, luchando por un futuro que entonces nos parecía un espejismo lejano. Y joder, éramos felices. Recuerdo como si fuera ayer el día que compramos nuestra primera casa de verdad. Un chalet adosado en las afueras con un pequeño jardín. No era una mansión, ni de lejos, pero para nosotros era el Palacio de Versalles. Entramos con la casa vacía, solo con el eco de nuestros pasos sobre el parqué. Elena se puso a llorar en mitad del salón, no de pena, sino de una alegría tan pura que te rompía por dentro. Me abrazó y me dijo al oído: «Lo conseguimos, Javier. Lo hemos conseguido». Y yo, que siempre he sido un tipo duro, sentí que se me nublaban los ojos. La levanté en brazos y le prometí que aquello era solo el principio, que le daría el mundo entero. Ella se rió y me contestó: «No quiero el mundo, tonto, ya te tengo a ti». Quería creerla, pero la ambición ya me había envenenado la sangre. Con el éxito, empecé a cambiar. El Javier del taller se fue quedando atrás, sepultado bajo trajes caros y reuniones en despachos con vistas panorámicas. Me convertí en don Javier, un hombre al que se le temía y se le respetaba a partes iguales. Viajaba constantemente, cerraba tratos millonarios por teléfono, y mi firma valía una fortuna. Creía que estaba cumpliendo mi promesa. Cada ladrillo que ponía, cada edificio que levantaba, era una capa más en ese muro que construía para proteger a mi familia. Pero no me daba cuenta de que, mientras construía ese muro hacia afuera, también lo estaba levantando hacia adentro, ladrillo a ladrillo, entre Elena y yo. Estaba tan ocupado dándoles todo lo que el dinero podía comprar, que me olvidé de darles lo único que de verdad necesitaban: mi tiempo. Tengo grabada a fuego la imagen de uno de sus cumpleaños. Le compré un collar de diamantes que costaba más que el piso donde empezamos a vivir. Se lo di en una cena de lujo, en uno de esos restaurantes donde te sirven la comida en platos gigantes con porciones minúsculas. Ella sonrió, pero sus ojos no brillaban como el collar. Me dio las gracias, se lo probó, y dijo que era precioso. Pero al volver a casa, mientras se desmaquillaba frente al espejo, me confesó en voz baja: «Sabes, Javier, a veces echo de menos cuando intentabas hacerme el desayuno en la cama, y se te quemaban las tostadas.
Aquellas palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Me di cuenta de que le estaba regalando cosas, objetos fríos y sin alma, cuando lo que ella extrañaba eran los gestos, los momentos, la vida que habíamos perdido por el camino. Fue Elena la que quiso tener hijos. Yo, para ser sincero, no estaba preparado. Mi cabeza estaba llena de números, de contratos, de estrategias de mercado. Un niño me parecía una complicación, una variable que no podía controlar. Pero veía la ilusión en su mirada cada vez que pasábamos por un parque, la ternura con la que miraba a los hijos de nuestros amigos. Anhelaba ser madre con cada fibra de su ser. Y yo la quería demasiado como para negarle aquello. Así que acepté, pensando que sería como cualquier otro proyecto. Contrataría a las mejores niñeras, los matricularía en los mejores colegios, les compraría los mejores juguetes. Creía en mi infinita arrogancia, que la paternidad era otra cosa que se podía gestionar, delegar y financiar. Qué equivocado estaba. El embarazo fue una época extraña. Elena estaba radiante, feliz. Su vientre crecía y con él, una vida nueva en la casa. Pero yo estaba en medio de la operación inmobiliaria más grande de mi carrera, una que me catapultaría a otra liga. Me pasaba el día colgado del teléfono, en reuniones que se alargaban hasta la madrugada. Recuerdo su voz, al otro lado de la línea, diciéndome emocionada: «Están dando patadas, Javier, tienes que sentirlo». Y yo le contestaba con prisa: «Ahora no puedo, Elena, llámame luego». Me perdí ecografías, clases de preparación al parto. Me perdí el milagro de ver crecer a mis hijas dentro de ella. Me justificaba pensando que ese contrato aseguraría su futuro para siempre, sin entender que el futuro era precisamente lo que me estaba perdiendo en ese mismo instante. El día que se puso de parto, yo estaba cerrando ese maldito trato. Recibí su llamada en medio de la sala de juntas. Salí corriendo, con la adrenalina del negocio todavía en el cuerpo, y llegué al hospital sintiéndome el rey del mundo. Había cerrado el acuerdo de mi vida y ahora iba a ser padre por partida doble. Todo salía según mis planes. La vi en la habitación, cansada pero con una sonrisa que iluminaba todo el hospital. Me cogió la mano y me dijo: «Por fin van a estar aquí». Le di un beso en la frente, le prometí que todo iría bien, y la vi desaparecer por la puerta del paritorio. Fue la última vez que la vi sonreír. Fue la última vez que la vi con vida. Las horas siguientes son una mancha borrosa en mi memoria. Un infierno de pasillos blancos, de silencio tenso y de un miedo frío que se te mete en los huesos. Finalmente, un médico salió con la cara desencajada. No me miró a los ojos. Empezó a soltar palabras técnicas que no entendía. Hemorragia, complicación inesperada, lo hemos intentado todo. Pero yo solo escuché el final. Lo siento mucho, señor Alcázar, su esposa no lo ha superado. En ese preciso instante, el imperio que había construido se vino abajo. El dinero, el poder, los edificios con mi nombre, todo se convirtió en ceniza. Me quedé solo en mitad de un pasillo de hospital, con un eco en la cabeza que me gritaba que había fracasado de la forma más miserable y absoluta. No quise ver a las niñas. No pude, me las enseñaron a través de un cristal, dos bultos diminutos y arrugados en sus cunas. Eran Luna y Aurora, mis hijas. Pero yo no sentí el amor del que todo el mundo habla. Sentí un vacío helador, un rechazo visceral. Eran la causa de que Elena ya no estuviera conmigo. Eran el precio que había tenido que pagar por mi ambición, por mi ausencia. Su existencia era un recordatorio constante de mi pérdida. Me sentía un impostor. ¿Cómo iba a cuidar yo de ellas? ¿Cómo iba a darles el amor de una madre que yo mismo les había arrebatado? Las miré a través del cristal y, por primera vez en mi vida, sentí un miedo tan profundo que me paralizó por completo. Los primeros meses en casa fueron una tortura. La mansión, que había sido nuestro refugio, se llenó con el sonido agudo e incesante de su llanto. Un llanto que me taladraba el cerebro y el alma. Intenté solucionarlo como siempre había solucionado todo, con dinero. Contraté a un ejército de niñeras, pediatras y especialistas. Llené su habitación de la tecnología más avanzada. Pero nada funcionaba. El llanto seguía allí, día y noche, como una acusación. Me mantenía a distancia, las observaba desde la puerta de su cuarto, incapaz de cogerlas en brazos. Su contacto me quemaba. En sus pequeños rostros veía los ojos de Elena, y el dolor y la culpa eran tan insoportables que tenía que huir.
En medio de aquel caos apareció Cayetana, la hermana de Elena. Llegó con sus maletas de marca y su aire de suficiencia, con el pretexto de ayudarme en estos momentos tan difíciles. Yo estaba tan perdido, tan hundido en mi propio pozo, que acepté su presencia sin rechistar. Se instaló en la habitación de invitados, y poco a poco fue tomando el control de la casa, de los empleados, de la vida de mis hijas. Yo se lo permití. Era más fácil dejar que ella se encargara de todo, que pusiera orden en el desastre. Me convertí en un espectador en mi propia vida, un fantasma que vagaba por los pasillos de una casa que se sentía ajena, mientras una extraña criaba a las hijas de la mujer a la que yo amaba. Y así pasaron los meses. Yo cumplí mi promesa. Mis hijas tenían todo lo que el dinero podía comprar: la mejor ropa, los mejores juguetes, la habitación más lujosa. Tenían un futuro económico asegurado por varias generaciones. Les había dado todo, absolutamente todo, todo, excepto un padre. Les había construido una jaula de oro, pero no les había dado la llave para volar. Me había convertido en una figura lejana, un proveedor, un director ejecutivo de sus vidas. El muro que empecé a construir para protegerlas de la pobreza, se había hecho tan alto y tan grueso que ahora me separaba de ellas. Las había abandonado mucho antes de que empezaran a llorar. Y ahora, viendo a esa chica, a Lucía, acercarse a la cuna de mis hijas con una ternura que yo era incapaz de sentir, todo ese pasado se me vino encima. Ella no tenía nada. Venía de un mundo humilde, como el mío. No tenía títulos, ni métodos caros, ni tecnología punta. Solo tenía sus manos, y una voz suave. Y en ese gesto tan simple, en la forma en que su presencia parecía calmar el aire de la habitación, vi el reflejo de todo lo que yo había perdido. Vi a Elena. Vi al joven que fui, y por primera vez, me di cuenta de la verdadera naturaleza de mi fracaso. No había perdido a mi mujer en un hospital. La había empezado a perder mucho antes, en cada reunión a la que di prioridad, en cada llamada que no contesté, en cada promesa de un futuro mejor que me hizo olvidar el presente. Lucía se convirtió en el sol alrededor del cual giraban mis hijas. Los años pasaron, y el llanto incesante de los primeros meses fue reemplazado por risas infantiles que sin embargo no me pertenecían. La casa recuperó una apariencia de normalidad, pero era una normalidad en la que yo era una figura decorativa, un retrato colgado en la pared al que nadie prestaba demasiada atención. Luna y Aurora crecieron bajo la sombra de Lucía, y su devoción por ella era tan natural como respirar. Era ella quien les leía los cuentos por la noche, quien les enseñaba a atarse los cordones y quien conocía el nombre de todas sus muñecas. Yo era el hombre que firmaba los cheques, el proveedor de un mundo de lujos en el que no tenía cabida emocional. Esa distancia no se creó de un día para otro. Fue un goteo lento, una erosión constante de mi figura paterna. Al principio eran cosas pequeñas, casi imperceptibles. Cuando una de las dos se caía en el jardín, sus piernas corrían instintivamente hacia Lucía, incluso si yo estaba a 1 metro de distancia con los brazos abiertos. Sus ojos, llenos de lágrimas, me pasaban de largo como si fuera un mueble más del jardín. Yo me quedaba allí, con los brazos extendidos en el aire, sintiendo una punzada de humillación tan aguda que me dejaba sin aliento. Me retiraba en silencio, con la dignidad hecha jirones, mientras escuchaba la voz suave de Lucía consolando el llanto que yo no era capaz de calmar. Luego vinieron los dibujos. El frigorífico de la cocina, un monstruo de acero inoxidable, se convirtió en una galería de arte infantil. Estaba cubierto de soles sonrientes, casas con chimeneas humeantes y figuras de palitos que representaban a su pequeña familia. Y en todos ellos, sin excepción, había 3 figuras principales: Luna, Aurora y Lucía, cogidas de la mano. A veces en una esquina, aparecía una figura más grande, con traje y maletín, alejada del grupo principal. Ese era yo. Un personaje secundario en la historia de sus vidas, un extra en mi propia casa. Cada vez que abría esa nevera para coger una botella de agua, sentía el peso de esos dibujos, como si fueran sentencias judiciales. Cayetana, por supuesto, alimentaba ese abismo con una sutileza venenosa. Siempre que yo hacía un amago de acercarme, ella intervenía con una sonrisa forzada.
No las molestes, Javier querido. Han tenido un día agotador en el colegio. O déjalas con Lucía, que para eso se le paga. Tú tienes cosas más importantes en la cabeza, como cerrar ese negocio en Zúrich. Me presentaba ante mis hijas no como un padre, sino como una entidad abstracta, un poder lejano y ocupado. Y yo, en mi cobardía, me aferraba a esa excusa. Era más fácil ser el magnate ocupado que el padre fracasado. Era más sencillo refugiarme en mi despacho que enfrentarme a la indiferencia de sus miradas. El primer golpe verdaderamente doloroso llegó el día del padre. Yo no esperaba grandes fastos, pero sí un gesto, una manualidad del colegio, una felicitación torpemente escrita. No hubo nada. Llegué a casa por la tarde y el día transcurrió como cualquier otro. Las niñas jugaban en su cuarto, Lucía preparaba la cena y Cayetana leía una revista de moda en el salón. Nadie me dijo nada. La indiferencia fue tan absoluta que por un momento pensé que me había equivocado de día. Lo comprobé en el móvil. No me equivocaba. Simplemente, para ellas, ese día no significaba nada. Fui a mi despacho, me serví un whisky doble y me lo bebí de un trago, sintiendo cómo el alcohol quemaba un vacío que ya era demasiado grande. Poco después, hubo una función en el colegio. Luna y Aurora tenían un pequeño papel en una obra. Moví cielo y tierra para poder asistir. Cancelé 3 reuniones importantes y cogí un avión desde Frankfurt esa misma mañana para llegar a tiempo. Entré en el salón de actos cuando la función ya había empezado, sintiéndome orgulloso de mi esfuerzo. Las busqué en el escenario. Estaban allí, disfrazadas de árboles. Sus ojos no buscaban en el público a su padre, buscaban a Lucía, que estaba sentada en la tercera fila. Cuando la encontraron, sus caras se iluminaron con una sonrisa que a mí jamás me habían dedicado. Recitaron sus frases mirando en su dirección. Para ellas, yo no estaba allí. El esfuerzo, el viaje, las reuniones canceladas, todo se desvaneció en un instante de absoluta y aplastante irrelevancia. Mis intentos de conectar eran torpes, casi patéticos. Un fin de semana, decidí que las llevaría yo mismo al zoo, sin Lucía. La experiencia fue un desastre. Caminaban a mi lado en silencio, con una rigidez incómoda. Respondían a mis preguntas con monosílabos. Ante la jaula de los monos, intenté hacer una broma y me respondieron con una mirada vacía. Se pasaron la mayor parte del tiempo preguntando cuándo volverían a casa. Me sentí como un extraño que las hubiera secuestrado. Otros padres jugaban con sus hijos, los subían a hombros, compartían risas y algodón de azúcar. Yo caminaba junto a 2 pequeñas desconocidas que llevaban mi sangre, sintiendo el peso de un fracaso que ya era insalvable. La mesa del comedor se convirtió en el escenario diario de mi exclusión. Yo me sentaba en la cabecera como siempre, pero el centro de gravedad se había desplazado. Las niñas se sentaban a ambos lados de Lucía, y toda la conversación, todas las anécdotas del día, todas las risas, fluían hacia ella y desde ella. Yo comía en silencio, escuchando un murmullo de vida familiar del que no formaba parte. A veces intentaba intervenir, hacer una pregunta sobre el colegio o sus amigas, pero sus respuestas eran cortas, educadas y terminantes. Cerraban la puerta de su mundo en mis narices, y yo no tenía la llave para volver a entrar. Me había convertido en un invitado en mi propia mesa. Empecé a sentirme como un fantasma que deambulaba por la mansión. Los empleados me trataban con el respeto distante que se le profesa a un jefe, no con el cariño que se le tiene a un padre de familia. Mis hijas me veían como la autoridad, la figura que proveía, pero no como la fuente de consuelo o de afecto. Si tenían una pesadilla por la noche no gritaban papá. Gritaban, Lucía. Y yo, desde mi cama, escuchaba los pasos apresurados de ella por el pasillo, y sentía una mezcla de alivio y de una amargura tan profunda, que me revolvía el estómago. Les había dado un palacio pero no un hogar, les había dado seguridad, pero no un refugio. Recuerdo una tarde de lluvia. Estaba en mi despacho, mirando por la ventana cómo el agua golpeaba los cristales. Oí risas en el salón. Me acerqué de puntillas, sin hacer ruido, y me asomé por la puerta entreabierta. La escena que vi me partió el alma en 2. Lucía y las niñas habían construido una cabaña con sábanas y cojines en mitad del salón. Estaban dentro, iluminadas por una linterna, y Lucía les estaba contando una historia. Sus caras estaban llenas de fascinación y alegría. Se reían a carcajadas acurrucadas contra ella.
Era una imagen de felicidad perfecta, un cuadro de amor familiar del que yo había sido borrado. Me sentí un intruso, un voyeur espiando una vida que debería haber sido la mía. La humillación definitiva llegó el día de su 6º cumpleaños. Decidí que iba a ser una celebración que no olvidarían jamás. No reparé en gastos. Contraté a una empresa para que transformara el jardín en un parque de atracciones en miniatura. Había un carrusel, un castillo hinchable del tamaño de una casa y un mago que hacía desaparecer palomas. Invité a todos sus compañeros de clase. Era una demostración obscena de poderío económico, mi forma de decirles os quiero, en el único idioma que ya sabía hablar, el del dinero. Quería comprar su admiración, su afecto, aunque fuera por un solo día. Mi gran regalo, el colofón final, eran 2 casas de muñecas gigantescas, réplicas exactas de nuestra mansión, hechas a medida por un artesano de Viena. Costaron una fortuna. Cuando mis empleados las entraron en el jardín, se hizo el silencio. Eran espectaculares, perfectas hasta el último detalle. Se las mostré a Luna y a Aurora, esperando ver sus caras de asombro. Pero me miraron con una mezcla de confusión y casi de miedo. Eran demasiado grandes, demasiado frías, demasiado parecidas a la casa en la que vivían con un padre que apenas conocían, no sabían qué hacer con ellas. Entonces, en medio de aquel silencio incómodo, apareció Lucía. No llevaba una caja grande ni un paquete envuelto en papel brillante. En sus manos traía 2 pequeños bultos envueltos en tela. Se arrodilló delante de las niñas y les dijo con su voz suave: «Esto no es gran cosa, pero lo he hecho para vosotras». Desenvolvió los paquetes. Eran 2 muñecas de trapo, cosidas a mano con retales de tela vieja. Eran sencillas, imperfectas, pero cada una llevaba un vestido hecho con un trozo de uno de los pañuelos de seda preferidos de Elena, que Lucía había encontrado guardados en un cajón. «Es para que un trocito de vuestra mamá esté siempre con vosotras», le susurró, y en ese momento, el mundo se detuvo. Mis hijas miraron las muñecas, y sus ojos se llenaron de unas lágrimas que yo no había visto nunca. No eran de tristeza, sino de una emoción pura y desgarradora. Soltaron los regalos caros de sus amigos, ignoraron las casas de muñecas gigantes, y se aferraron a esas muñecas de trapo como si fueran el tesoro más grande del mundo. Abrazaron a Lucía con una fuerza desesperada, escondiendo sus caras en su regazo, y empezaron a llorar. Un llanto profundo, sanador, que no tenía nada que ver con los berrinches de cuando eran bebés. Yo me quedé de pie, en medio de mi circo de lujo, rodeado de padres que me miraban con una mezcla de pena y de desprecio. Sostenía en mis manos las llaves de oro en miniatura de las casas de muñecas. Me sentí el hombre más estúpido y más pobre del planeta. Todo mi dinero, todo mi poder, todo el imperio que había construido no valía nada comparado con 2 muñecas de trapo cosidas con amor. Había intentado llenar el vacío de su madre con objetos, y Lucía, con un simple gesto, les había devuelto un pedazo de su alma. Aquella noche, después de que el último invitado se fuera, y los operarios desmontaran el carrusel, entré en su habitación. Estaban dormidas, abrazadas cada una a su muñeca de trapo. Las casas de muñecas estaban en un rincón, intactas, cubiertas con una sábana como si fueran 2 mausoleos. Me senté en el borde de la cama de Luna y le acaricié el pelo. Por primera vez en años no sentí rechazo sino un dolor sordo, una culpa que me aplastaba el pecho. Me di cuenta de que el abandono no era algo que ellas me hacían a mí, el abandono era lo que yo les había hecho a ellas cada día de su vida. Me levanté y fui a la ventana. Miré el jardín, ahora oscuro y vacío, y vi el reflejo de un hombre viejo y cansado en el cristal. No era el titán inmobiliario, no era Javier Alcázar, era solo un padre que había perdido a sus hijas sin que se hubieran ido de casa. Había cumplido la promesa que me hice de joven. Mis hijos jamás sabrían lo que es pasar necesidad. Pero había roto la promesa que le hice a Elena en aquel banco del parque, la de estar siempre ahí. Y esa noche, en el silencio de la mansión, comprendí que la peor pobreza no es la que se lleva en el bolsillo, sino la que se instala en el corazón. El goteo se había convertido en una inundación, la distancia era ya un océano insalvable. Y lo más terrible de todo es que yo mismo había cavado el cauce, había desviado el río y había dejado que sus vidas fluyeran lejos de mí. Me había convertido en una isla, rica y solitaria, mientras ellas navegaban en un barco cuyo timón sostenía Lucía.
Y mientras las veía dormir, aferradas a lo único que les quedaba de su madre, supe que había fracasado de la forma más miserable posible. No había perdido una batalla de negocios. Había perdido la única guerra que de verdad importaba. Poco a poco, el silencio sepulcral de la mansión empezó a agrietarse. No fue un cambio brusco, sino un goteo de vida nueva que se filtraba por las paredes. Primero fueron las noches. El llanto agudo y desesperado de mis hijas se fue apagando, reemplazado por un silencio denso, profundo, que al principio me resultaba hasta inquietante. Luego, durante el día, empecé a escuchar sonidos que no reconocía, gorjeos, balbuceos, y finalmente, algo que casi me hace tropezar en las escaleras, una risa. Una risa infantil, limpia y cristalina, que resonaba desde el cuarto de las niñas. Me quedé parado, con la mano en la barandilla, escuchando aquella melodía extraña. Era la primera vez que oía reír a mis hijas, y la punzada que sentí en el pecho no fue de alegría, sino de una envidia amarga y profunda. Esa risa no era para mí. Empecé a observarla, lo hacía a distancia, desde el umbral de una puerta o a través del reflejo de un ventanal, como un espía en mi propia casa. Veía a Lucía en el suelo, sobre una alfombra, rodeada de mis hijas. No usaba los juguetes caros y tecnológicos que yo había comprado. Jugaba con sus propios dedos, haciendo sombras en la pared, o con un simple pañuelo de colores que convertía en un pájaro o una mariposa. Y ellas la miraban con una devoción absoluta, con los ojos bien abiertos, siguiendo cada uno de sus movimientos como si fuera el mayor espectáculo del mundo. No había métodos, ni manuales, ni teorías, solo había presencia. Una presencia cálida y serena que llenaba la habitación y que, de alguna manera, las estaba sanando. Y al verla, tan joven y tan entera, empecé a sentir una curiosidad que rozaba la admiración. Esa nueva paz, esa luz que empezaba a colarse por las rendijas de mi fortaleza de mármol, a quien no le gustó nada fue a Cayetana. Su sonrisa, siempre perfectamente dibujada con carmín caro, empezó a mostrar pequeñas fisuras. La veía observar a Lucía con una mirada gélida, una mezcla de desprecio de clase y de celos mal disimulados. La armonía que la chica había traído a la casa, era una amenaza directa a su posición, a su plan maestro de convertirse en la nueva señora de la casa. Y como una araña paciente, empezó a tejer su tela. No atacaba de frente, era demasiado lista para eso. Sus ataques eran susurros, comentarios lanzados al aire con una estudiada indiferencia mientras yo leía el periódico económico en el desayuno. Pequeñas gotas de veneno destinadas a calar en mi mente. Es sorprendente la confianza que le has dado a esa chica, Javier, me dijo un día, mientras se servía una taza de té. Hay que tener cuidado con la gente de servicio. A veces confunden la amabilidad con una invitación a ir más allá. Se creen que son de la familia. Otra vez, mientras pasábamos por el salón y veíamos a Lucía jugando con las niñas, comentó en voz baja, casi para sí misma pero lo suficientemente alto para que yo la oyera. Pobre criatura. Se le ve que anhela una vida que no es la suya. Estas chicas de pueblo a veces son muy ambiciosas. No eran acusaciones directas sino insinuaciones, pinceladas de duda que manchaban el retrato de nobleza que yo empezaba a formarme de Lucía. Y lo peor es que, en el fondo de mi cínico corazón de empresario, una parte de mí le daba la razón. Yo, que había construido mi imperio desconfiando de todo el mundo, no podía evitar que esas palabras hicieran eco en mi cabeza. Empecé a mirar a Lucía con otros ojos, buscando la doblez, la intención oculta detrás de sus gestos. ¿Era genuina su bondad o era una actuación magistral para ganarse mi favor, y con ello un futuro más cómodo? Me sentía un miserable por pensarlo, sobre todo cuando la veía mecer a mis hijas o cantarles esa nana que las transportaba a un sueño profundo y tranquilo. Pero el veneno de Cayetana era potente, y se alimentaba de mis propios prejuicios, de mi creencia de que todo el mundo, en el fondo, se mueve por interés. Me encontraba dividido, atrapado entre la evidencia de la paz que ella había traído, y la sospecha que mi cuñada había sembrado. El punto de inflexión llegó una tarde de jueves. Yo estaba en mi despacho, cerrando por teléfono una operación en Londres. De repente oí un grito ahogado en el pasillo. Salí alarmado. Cayetana estaba de pie, delante de la vitrina donde guardábamos algunas joyas y recuerdos de Elena. Tenía una mano en el pecho, con un gesto de actriz de teatro,
y la cara pálida. ¿Qué ocurre?, le pregunté, con el corazón en un puño. Ella se giró hacia mí, con los ojos llenos de unas lágrimas que me parecieron demasiado perfectas. «El medallón», susurró, con la voz rota. «El medallón de diamantes de Elena no está. Ha desaparecido. Era la joya preferida de mi mujer, la que le regalé en nuestro primer aniversario. El valor sentimental era incalculable. Sentí un frío glacial recorrerme la espalda. Cayetana no necesitó decir el nombre. Su mirada lo hizo por ella. Una mirada cargada de una falsa pena y de una acusación tan clara que era como si la hubiera gritado a los cuatro vientos. Se dirigió directamente hacia Lucía, que en ese momento salía de la cocina con un biberón en la mano. «Tú», dijo, señalándola con un dedo tembloroso. «Nadie más ha estado en esta casa. Desde que llegaste tú, las cosas han empezado a desaparecer». La escena era surrealista. Los demás empleados se asomaron desde la cocina, con los ojos como platos. Lucía se quedó paralizada, con el biberón en la mano, mirando a Cayetana sin entender nada. Su cara pasó de la confusión a la incredulidad, y luego a una herida profunda y visible. No dijo una palabra. No necesitaba hacerlo. Su silencio ofendido era más elocuente que cualquier negativa. Y yo, envenenado por semanas de insinuaciones, cegado por mis prejuicios y mi dolor, caí en la trampa como un novato. La furia se apoderó de mí. Era una furia irracional, desproporcionada. No era solo por el medallón. Era la rabia acumulada por mi fracaso como padre. La frustración de ver cómo una extraña había conseguido lo que yo no pude, y la humillación de sentirme vulnerable. Toda esa mierda se canalizó hacia ella. Me acerqué a Lucía, sintiendo cómo la sangre me hervía en las venas. «¿Dónde está?», le espeté, con una voz que no reconocí como mía. «Te di mi confianza, te abrí las puertas de mi casa, y así me lo pagas, robando los recuerdos de mi mujer». La miré a los ojos, esperando una confesión, una súplica, lágrimas. Pero no encontré nada de eso. Lo que vi me desarmó. Vi una decepción tan profunda, tan inmensa, que fue como si me hubiera abofeteado. Su mirada no era de una ladrona acorralada, sino la de alguien a quien le acababan de romper el alma en 1000 pedazos. No se defendió. No gritó su inocencia. Simplemente, aguantó mi mirada durante un segundo eterno, un segundo en el que me juzgó y me condenó sin pronunciar una sola palabra. Luego, con una calma que me heló la sangre, dejó el biberón sobre una mesita, se dio la vuelta y caminó hacia la habitación de las niñas, ignorando por completo a Cayetana y a los demás curiosos. La seguí, con la rabia todavía hirviendo, dispuesto a terminar con aquella farsa. Entré en el cuarto detrás de ella. La habitación estaba en penumbra, solo iluminada por la luz suave de una lamparita. Luna y Aurora dormían plácidamente en sus cunas. Lucía se acercó a la cuna de Aurora. Se inclinó con una delicadeza infinita, como si estuviera ante algo sagrado. Yo me quedé en la puerta, observando la escena, sin entender qué pretendía. Entonces vi cómo, con un cuidado extremo, metía 2 de sus dedos en la manita cerrada de mi hija, que dormía con el puño apretado contra su pecho. Con un movimiento suave, casi reverencial, le abrió los deditos uno a uno, y entonces lo vi. Brillando suavemente bajo la luz de la lámpara acunado en la palma de la mano de mi hija, estaba el medallón de diamantes de Elena. La cadena se había enredado en sus pequeños dedos. Me quedé sin aire. El mundo se detuvo. El sonido de mi propia respiración se hizo ensordecedor en el silencio de la habitación. Lucía cogió el medallón con la punta de sus dedos, como si quemara, y se giró hacia mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no derramó ni una sola. Su voz, cuando habló, fue un susurro roto, apenas audible, pero cada palabra fue como un martillazo en mi conciencia. No lo soltaba, dijo, mirándome directamente a los ojos, sosteniendo la joya entre sus dedos. Lo encontró esta mañana en su joyero, cuando usted dejó la puerta abierta. No tuve valor para quitárselo. Hizo una pausa, y su voz se quebró un poco más. Supongo que es lo único que aún huele a su madre. Aquellas palabras no me golpearon. Me demolieron. Derrumbaron el edificio entero de mi arrogancia,
de mi cinismo, de mi ceguera. En ese instante, no solo vi la inocencia cristalina de Lucía. Vi, con una claridad que me quemaba las entrañas, la monstruosidad de mi propio comportamiento. La ladrona no era ella. La ladrona era mi propia hija, una bebé de meses buscando el consuelo de una madre a la que nunca conocería. Me quedé paralizado en el umbral, incapaz de moverme, de hablar, de respirar. El medallón colgaba de los dedos de Lucía, oscilando lentamente, como un péndulo que marcaba el final de mi mundo. Miré a mi hija, dormida, con su manita ahora abierta y vacía. Miré a Lucía, con su dignidad hecha añicos pero con la verdad brillando en sus ojos tristes. Y me miré a mí mismo, reflejado en el cristal de un cuadro, y vi a un completo idiota. Un millonario poderoso que estaba a punto de destruir a la única persona que había traído un poco de luz a la oscuridad de su vida, todo por un trozo de metal y por la palabra envenenada de una arpía. El peso de la vergüenza fue algo físico, sentí cómo me aplastaba los hombros, cómo me hundía en el suelo. La furia se había evaporado, dejando en su lugar un vacío helado lleno de remordimiento y de un autodesprecio tan profundo que me dieron náuseas. Había acusado a una inocente. Había humillado a la mujer que cuidaba de mis hijas con un amor que yo era incapaz de darles. Y lo había hecho delante de todo mi servicio, basándome en la palabra de Cayetana y en mis propios y miserables prejuicios. El gran Javier Alcázar, el titán que nunca se equivocaba, acababa de cometer el error más grande y más vil de su vida. Lucía no esperó mi disculpa. No me dio la oportunidad. Con la misma calma con la que había entrado, se acercó a mí, me puso el medallón en la mano. Su contacto fue como una descarga eléctrica, y salió de la habitación sin volver a mirarme. La oí caminar por el pasillo, con pasos firmes y decididos. No iba a su cuarto. Iba hacia la puerta principal. Se marchaba. Y en ese momento de lucidez aterradora, comprendí que si la dejaba cruzar esa puerta, no solo la perdería a ella. Perdería la última oportunidad que me quedaba de aprender a ser padre, de reconstruir mi familia, de salvarme a mí mismo. Salí al pasillo como un autómata. Cayetana estaba allí, con una expresión de triunfo mal disimulado en el rostro. Al verme, su cara cambió a una de falsa preocupación. Javier querido, sabía que esa chica no era de fiar. Hice bien en, empezó a decir, no la dejé terminar. Levanté la mano, con el medallón apretado en el puño, y la fulminé con una mirada tan cargada de odio y de desprecio, que retrocedió un paso, asustada. Cállate, le dije, con una voz que sonó como el crujido del hielo al romperse. Lárgate de mi casa, ahora mismo, y no vuelvas a acercarte a mis hijas, jamás. Su mandíbula se desencajó. Por primera vez desde que la conocía, la vi sin su máscara de superioridad. Vi a la mujer pequeña y envidiosa que realmente era. No esperé a ver su reacción. Corrí por los pasillos de mármol que tanto me habían costado, sintiéndome más pobre que nunca. El eco de mis pasos resonaba en la casa silenciosa. Tenía que detenerla. Tenía que evitar que la única persona que había visto el alma de mis hijas, y la miseria de la mía, desapareciera para siempre. La alcancé justo cuando tenía la mano en el pomo de la puerta principal. Estaba de espaldas a mí, con su pequeña maleta de tela a los pies. Solo con ver la rigidez de su espalda, supe que estaba llorando en silencio. Y la visión de su dolor, un dolor que yo había causado, fue el golpe de gracia final. Lucía, dije con la voz ahogada. Ella no se giró. Por favor, no te vayas. El silencio se estiró entre nosotros, pesado y lleno de todo lo que no se había dicho. Sabía que las palabras no eran suficientes. Perdón, era una palabra demasiado pequeña, demasiado insignificante para el daño que había hecho. Un hombre como yo, que nunca había pedido nada a nadie, que había doblegado voluntades con la sola fuerza de su chequera, se dio cuenta de que tenía que hacer lo impensable. Tenía que despojarme de la última capa de mi armadura, de mi orgullo, de todo lo que creía que era. Y entonces, allí, en el frío vestíbulo de mi mansión, bajo la mirada atónita de un mayordomo que se quedó petrificado, hice lo que nunca pensé que haría. Me arrodillé. Dejé caer mi cuerpo sobre el mármol italiano, el peso de mi fracaso haciéndome doblar las rodillas. Me arrodillé delante de la hija de mi ama de llaves, un titán de las finanzas postrado ante una chica de pueblo con el corazón roto.
La miré desde el suelo, sintiéndome más pequeño de lo que me había sentido en toda mi vida. Perdóname, supliqué, y esta vez la palabra sonó real, cargada de la desesperación de un hombre que se ahoga. Fui un ciego y un miserable. Por favor, quédate, no por mí. Por ellas. Enséñame a ser el padre que necesitan, porque yo no sé cómo hacerlo. Sin ti, no soy nada. El silencio que siguió a mi súplica fue más pesado que cualquier pared de hormigón que hubiera levantado en mi vida. Lucía se giró lentamente, y vi su rostro bañado en lágrimas silenciosas que le resbalaban por las mejillas. Había dolor en sus ojos, pero también una fuerza que me empequeñeció todavía más. No me miraba con pena sino con una seriedad casi solemne. Se agachó, no para ayudarme a levantar, sino para ponerse a mi altura. Su voz, cuando habló, ya no era un susurro roto, sino firme y clara. No me quedo por usted, señor Alcázar, dijo, y cada palabra era un clavo en el ataúd de mi antiguo yo. Me quedo por ellas. Pero las cosas van a cambiar, ya no soy su empleada. A partir de ahora, las decisiones sobre mis niñas las tomamos los dos. O no las toma nadie. No era una petición, era una condición. Y yo, el hombre que imponía las condiciones al mundo, solo pude asentir desde el suelo, como un náufrago que se aferra a la única tabla de salvación que le queda. Con ese pacto sellado en el aire, me levanté. Sentía las rodillas doloridas por el mármol frío, pero era un dolor bueno, un dolor que me recordaba que era humano. Lucía se secó las lágrimas con el dorso de la mano, y supe que la batalla había terminado, pero la guerra por reconstruir mi vida apenas comenzaba. Mi primera orden como un hombre nuevo fue la más fácil y la más liberadora que he dado nunca. Fui al salón, donde Cayetana esperaba con una sonrisa de víbora, lista para celebrar su victoria. No le di esa satisfacción. No hubo gritos, ni reproches ni escenas. Simplemente la miré con todo el hielo que había acumulado en mi corazón durante años y le dije, tienes 10 minutos para recoger tus cosas y desaparecer de mi vida. Si en un cuarto de hora sigues en esta casa, llamaré a seguridad para que te saquen. Y si vuelves a intentar acercarte a mis sobrinas, te juro por la memoria de tu hermana que te arrepentirás cada día que te quede de vida. Su cara se descompuso. Vio en mis ojos que no bromeaba. Por primera vez, me tuvo miedo, y ese miedo fue el principio de mi libertad. La salida de Cayetana fue como abrir las ventanas de una habitación que llevaba años cerrada a cal y canto. El aire viciado se fue, y con él, la tensión, las miradas de reojo y los susurros en los pasillos. La casa empezó a respirar de nuevo. Lucía, fiel a su palabra, asumió un nuevo rol. No era la niñera, ni el ama de llaves, ni la señora de la casa. Era, simplemente, Lucía. El centro de nuestro pequeño universo. Empezó a enseñarme, con una paciencia infinita que yo no merecía, el lenguaje que no entendía. El de los afectos. Me enseñó a cambiar un pañal sin parecer un artificiero desactivando una bomba. A preparar un biberón a la temperatura correcta, y, lo más difícil, a coger a mis hijas en brazos sin sentir que sostenía una acusación viviente. Me enseñó a no huir de su contacto, sino a buscarlo. Las noches se convirtieron en nuestro campo de entrenamiento. Cuando una de las niñas se despertaba llorando, ya no me escondía en mi cama. Me levantaba y acudía con Lucía. Al principio, yo era un mero espectador. La observaba mecerlas, susurrarles palabras tranquilas, y sobre todo, cantarles esa nana. Esa melodía antigua y triste que parecía tener el poder de calmar las tormentas del alma. Una noche, mientras ella cantaba, vi cómo mis labios se movían, intentando imitar la melodía en silencio. Ella se dio cuenta. Me sonrió, una sonrisa pequeña y cansada, y me animó con un gesto de la cabeza. Así que lo intenté. Mi voz, acostumbrada a dar órdenes y a cerrar tratos, sonó torpe, desafinada, casi ridícula. Pero canté. Y por primera vez, Aurora, en mis brazos, dejó de llorar y me miró con sus grandes ojos curiosos. En ese momento, sentí que algo dentro de mí, algo que llevaba muerto mucho tiempo, empezaba a latir de nuevo. Los meses que siguieron fueron un lento, y a veces doloroso proceso de deshielo. Vendí el deportivo que usaba para impresionar a mis socios, y compré un monovolumen familiar. Sustituí las reuniones de madrugada por cuentos antes de dormir.
Mi despacho, antes el centro de mi imperio, se llenó de juguetes y de dibujos pegados en las paredes. Aprendí a distinguir el llanto de hambre del de sueño. Aprendí que un abrazo podía ser más efectivo que cualquier contrato millonario. Y, sobre todo, aprendí a mirar a Lucía no como la salvadora de mis hijas, sino como la mujer que me estaba salvando a mí. Empecé a ver más allá de su bondad, a ver su inteligencia, su humor, y la profunda tristeza que a veces asomaba a sus ojos. Y sin darme cuenta, me enamoré. No con la pasión arrebatada de la juventud que sentí por Elena, sino con la gratitud y la admiración profunda de un hombre que ha vuelto a nacer. Nuestra boda no salió en las revistas del corazón. No hubo cientos de invitados, ni un banquete fastuoso, ni un vestido de diseñador. La celebramos en el jardín de casa, un sábado por la mañana. Solo estábamos nosotros cuatro y su madre, mi antigua ama de llaves, que lloraba de una emoción que no sabía si era alegría por su hija o incredulidad por su yerno. Lucía llevaba un vestido sencillo, de lino blanco, y en el pelo, una flor que las niñas habían cogido del jardín esa misma mañana. Cuando el juez nos declaró marido y mujer, no hubo un aplauso atronador, solo el sonido de la risa de Luna y Aurora, que jugaban a nuestros pies. Cogí a Lucía de la mano, miré a mis hijas, y supe que por fin había cumplido la única promesa que importaba. No la de construir un muro de dinero, sino la de construir un hogar. A veces, por la noche, cuando la casa está en silencio y las niñas duermen en paz en sus camas, voy a la habitación que antes era mi despacho. Los informes de bolsa y los planos de edificios han sido reemplazados por una foto enmarcada. No es una foto de estudio, perfecta y posada. Es una foto que nos hizo su madre con un móvil. Un día cualquiera en el jardín. En ella salimos los cuatro, tirados en el césped, riendo a carcajadas. Yo tengo a Luna subida a mis hombros, y Lucía le hace cosquillas a Aurora. Es una imagen imperfecta, movida, con la luz un poco quemada. Pero es la imagen de la felicidad. Es el retrato de un hombre que lo tenía todo y no tenía nada, y que tuvo que perderlo para entender que la verdadera riqueza no se cuenta en euros, sino en latidos. He aprendido que el dinero puede comprar el silencio pero no la paz, puede construir una mansión pero no un hogar. Puede pagar a los mejores especialistas, pero no puede comprar un abrazo que sane el alma. Mi imperio sigue ahí fuera, generando cifras que ya no me importan. Porque mi verdadero imperio está aquí, entre estas cuatro paredes, en el sonido de los pasos de mis hijas corriendo por el pasillo, en el olor a café que prepara Lucía por las mañanas, y en el calor de su mano cuando la cojo por la noche. He aprendido, a base de golpes y de humillaciones, que un padre no es el que provee, sino el que está. Y yo por fin, después de tanto tiempo perdido, estoy aquí. Miro atrás y veo el camino recorrido, el desierto de soledad que tuve que cruzar. Veo al hombre arrogante y ciego que fui, y no siento odio, sino una especie de compasión triste. Era un pobre hombre jugando a ser un rey, sin saber que su reino estaba vacío. Tuve que arrodillarme, tuve que romperme en 1000 pedazos para poder reconstruirme de una forma diferente, más humilde, más humana. Y todo gracias a una chica que no tenía nada más que un corazón noble y una vieja nana, y que me enseñó que las cosas más valiosas de la vida son, precisamente las que no tienen precio. La vida me quitó a Elena, sí, y ese dolor nunca desaparecerá del todo, pero también me dio una segunda oportunidad, me dio a Lucía, y me devolvió a mis hijas. Y esa es una deuda que jamás podré pagar. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías sido capaz de tragarte tu orgullo, de arrodillarte y suplicar perdón para no perderlo todo? Escucha mi historia hasta el final y dímelo. ¿Qué habrías hecho? Y por favor, déjame saber desde qué ciudad me estás escuchando. Necesito saber que no estoy solo en esto, que hay más gente que ha sentido que lo perdía todo para, al final, encontrar lo que de verdad importa. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete al canal. Y si conoces a alguien que necesite oír que siempre hay una segunda oportunidad, por muy profundo que sea el pozo, compártele este vídeo. A veces, una historia es lo único que necesitamos para volver a creer.